Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Valentina González y estoy junto a mis colegas Liliana Spriella, Camila Ramos, Marcela Andino y Gabriel Fonseca. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Antropología y Diversidad Cultural Latinoamericana en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para pensar nuestras realidades desde otras perspectivas, el buen vivir, o como se dice en quichua, sumac causai. El buen vivir no es solo un concepto, es una forma de vida profundamente enraizada en las cosmovisiones de muchos pueblos originarios de América Latina. A diferencia del modelo de desarrollo tradicional, centrado en el crecimiento económico y el consumo, el buen vivir propone una relación armónica entre los seres humanos, la comunidad y la naturaleza. Este concepto tiene sus raíces en el pueblo quichua del Ecuador, donde se le conoce como Sumac Causa. Se trata de una concepción andina ancestral de la vida que ha perdurado hasta la actualidad en muchas comunidades indígenas, campesinas, afros. Sumac significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización, y Kausai significa vida, en referencia a una vida digna, en equilibrio y armonía con el universo y con el ser humano. En síntesis, Sumac Causai significa la plenitud de la vida. Para comenzar a desentrañar este concepto, queremos reflexionar sobre cómo se vive y se entiende el buen vivir en nuestros propios contextos culturales y sociales. En este caso, cómo se vive este concepto en Brasil, en Colombia y en Honduras. Y la pregunta sería, ¿qué significa el buen vivir en el contexto cultural y social de nuestros países, Brasil, Colombia y Honduras? ¿Y cómo se expresa esta visión en las comunidades indígenas, afros, rurales y urbanas? Olá a todos, eu sou a Camila, sou do Brasil. E no Brasil, o bem viver, ele é algo que ele já é praticado pelos povos originários há muitos anos e nas comunidades quilombolas também. Só que quando a gente pensa como o bem viver se instala no país, infelizmente ele ainda é visto como uma utopia, como algo muito distante da nossa realidade num todo. Mas a ideia do bem viver no caso, ela vem para contemplar a felicidade em todas as instâncias da vida, que o ser humano possa andar em conjunto com a natureza, sabendo e tendo a consciência de que ele é parte dela. Então, a gente tem esse respeito pela Mãe Terra, mas a gente também participa do todo. E isso é disseminado a partir do pensamento que a gente pode ser feliz com esse equilíbrio. Então, é uma busca de equilíbrio na saúde, na alimentação, na paz e no coletivo, como se constrói tudo em coletivo. E no dia a dia a gente vê isso na proteção dos valores da Mãe Terra e no incentivo de um plantio e de uma colheita saudável, sem interferência de venenos ou interferências mecânicas quando a gente faz alterações genéticas nessas plantas que a gente consome. Mas no geral é ainda uma atividade ancestral, mas que muito diz sobre como a gente pode sim, como é possível viver em harmonia com o todo e parar de destruir a natureza e ter essa visão mercantilista em cima de algo que nós somos parte. Me parece bien, Camila. También estoy de acuerdo contigo y me gustó la visión que le diste, pues, del territorio brasileño y del buen vivir. Cuando hablamos del buen vivir en el contexto cultural y social de mi país, Honduras, puedo referirme a una concepción de vida que se distancia del modelo occidental,
de desarrollo centrado en el consumo, en el crecimiento económico, la acumulación de riqueza. En cambio, el buen vivir pues propone un enfoque colectivo del bienestar, donde el equilibrio entre los seres humanos, naturales y comunidad es esencial. Esta idea no surge de teorías importadas, sino que se construye desde prácticas, desde saberes, como visiones de los pueblos originarios afrodescendientes del continente, quienes han sostenido históricamente formas de vida centradas en el respeto por la tierra, la cooperación y la sostenibilidad. En Honduras esta visión está muy presente, aunque no siempre reconocida ni valorada por las instituciones del Estado o los modelos pues dominantes de desarrollo. Tenemos pues en el caso de las comunidades indígenas como los lencas, los tulipanes, los pech, el buen vivir se vive en la conexión espiritual con la tierra y los elementos naturales. La tierra, el agua, el bosque no son recursos que se usan para explotar como lo ven otros, sino son seres con los que se convive. Sus formas de organización son comunitarias y circulares, basadas en el diálogo, en el consenso, en el respeto, el trabajo, la celebración, la siembra, todo está atravesado por un sentido de equilibrio entre el ser humano y su entorno. Las comunidades afrodescendientes, también pues como los garífunas que tenemos en Honduras, encarnan el buen vivir en su forma particular. Para estas comunidades el territorio no solo es el espacio físico donde se vive, sino el espacio espiritual, cultural, simbólico que garantiza la continuidad del pueblo. Las prácticas culturales como la música, la danza, la comida, la lengua, los rituales, son formas de resistencia y preservación del buen vivir. También destaca su modelo de vida comunitaria, donde la solidaridad, el cuidado mutuo y la identidad colectiva son fundamentales. En las zonas rurales, este concepto se vive en lo cotidiano, en la lucha por acceder a tierra fértil, a agua limpia, salud, educación, pero también en las formas de vida basadas en el trabajo colaborativo, en la agricultura sostenible, la vida sencilla y el respeto por los ciclos naturales. A pesar de las múltiples dificultades estructurales, muchas comunidades rurales hondureñas continúan practicando valores que priorizan la vida digna y el bien común. Y por otro lado tenemos las zonas urbanas, donde predominan dinámicas individualistas y capitalistas. También existen expresiones del buen vivir. Podemos encontrarlas en iniciativas de economía solidaria, en colectivos barriales, en huertos urbanos, en redes de apoyo mutuo, en jóvenes que promueven una vida más sostenible y en movimientos que luchan por el derecho a la ciudad, al agua, a la vivienda y a un ambiente saludable. Esto sí que, aunque más fragmentadas, estas prácticas urbanas también son parte de la construcción del buen vivir desde abajo. Tengo como ejemplo una representación pues de una mujer indígena lenca llamada Berta Cáceres, que articuló la defensa del buen vivir desde la lucha por los derechos territoriales y ambientales. Su liderazgo en la oposición al proyecto hidroeléctrico sobre el río llamado Hualcarque no solo fue una resistencia ambiental, sino también una defensa de la vida, del territorio y de la cultura de su pueblo. Berta hablaba de la madre tierra como un ser vivo y defendía una visión de mundo donde el respeto a los bienes comunes, como el agua, los ríos, los bosques, está por encima de los intereses empresariales o estatales. Su legado es una referencia clave para entender cómo el buen vivir puede ser también una práctica política, ética y espiritual frente a la crisis actual. Realmente lo que tú mencionas, Gabriel, me recuerda mucho, y lo que Camila mencionaba también, me recuerda mucho a una frase que dice que mientras el modelo del desarrollo occidental dice producir más para tener más,
El buen vivir nos dice cuidar lo que tenemos para que todos vivamos bien. Esto es básicamente una comparación clave que el modelo dominante se enfoca en el crecimiento sin límites, no importando los impactos, hablando a nivel económico, tecnológico y demás, mientras que el buen vivir propone como tal una relación equilibrada con la naturaleza, el tiempo y los demás también. Es una apuesta digna de sostenibilidad y equidad como pilares de una vida plena. Por eso me gustaría mencionar mucho en mi país, Colombia, eh, cómo es la perspectiva del buen vivir también en la relación con la paz, ¿sí? Muchas comunidades rurales en Colombia han vivido décadas de conflicto. Aún así, han desarrollado procesos de reconstrucción desde la educación, porque el buen vivir implica educación también, la agroecología y la participación comunitaria, demostrando que el buen vivir también es resistencia y sanación, ya que sabemos que pues dentro de un modelo ideal también existen a veces las fallas y la idea es saber cómo nos construimos después de esos errores y esas fallas o infortunios, ¿verdad?, de la vida. Hay regiones muy marcadas por el conflicto como Cauca, Catatumbo o el Putumayo. Hay muchas comunidades que han de hecho optado por reconstruir el tejido social desde abajo, lejos de esperar soluciones del Estado que lamentablemente muchas veces demoran tanto que estas comunidades han implementado formas de autogobierno basados en el buen vivir, fortaleciendo el liderazgo local, recuperando saberes tradicionales y promoviendo una vida digna para todos. En este contexto, el buen vivir se convierte básicamente en una herramienta de reparación simbólica y práctica que nos permite sanar heridas colectivas y ser más cooperativos y en el respeto por la tierra y la autonomía cultural. Por ejemplo, me gustaría hablar del caso de las iniciativas de la soberanía alimentaria en los Montes María, un lugar que ha sido ha sido un eje de conflicto por las Fuerzas Armadas. Los campesinos han impulsado huertas comunitarias, bancos de semillas nativas y mercados locales que les permiten ser menos dependientes de productos externos, ya que hay que pasar por todo un proceso de paz para poder dejar a un lado el conflicto y que estos productos externos pudiesen llegar. Esto anteriormente hacía que las comunidades se quedaban sin alimentos y sin productos esenciales para la vida. Por esta razón se creó esta iniciativa. Esto hace también que la seguridad alimentaria se fortalezca y el control sobre su propio territorio, ¿sí? También están las escuelas de liderazgo indígenas en el Cauca, hablando un poco sobre los indígenas. Estas escuelas forman a jóvenes indígenas en temas como derecho colectivo, historia propia, que es el tema asociado a la identidad, muy importante para el buen vivir, saber y tener esa identidad bien clara, junto con el pensamiento ancestral y herramientas de incidencia política. Estas fortalecen las identidades culturales y forman futuros líderes comprometidos con sus comunidades que saben de dónde vienen y lo que quieren construir y también pues ese mismo propósito. También esto me recuerda como al proyecto de paz que hay en el Putumayo, liderado por mujeres campesinas. En esta región ha sido muy afectada por la violencia del conflicto y también el narcotráfico. La reconstrucción a partir de esto como modelo del buen vivir ha sido que las mujeres campesinas han creado redes para reconstruir el tejido social desde la economía solidaria, la educación para la paz, la exigencia de derechos y también su liderazgo como clave para una paz duradera.
y que estas enseñanzas a través del tiempo sean constantemente replicadas, claramente dejando esto como base. En Colombia, el buen vivir se construye en silencio, con manos que siembran, con mujeres que enseñan y con jóvenes que sueñan con un futuro bastante pues distinto. Esto, esto hace también que la defensa de los territorios frente a los megaproyectos, comunidades afro, indígenas y campesinas lideren procesos para proteger sus territorios de proyectos extractivos que amenazan con el equilibrio ambiental y cultural. Muy claros ejemplos masivos son las hidroeléctricas o multinacionales mineras, que sabemos que claramente en estas dos ha afectado mucho la naturaleza y por ende el ideal del buen vivir. También la educación intercultural ha sido clave porque promueve una educación que valore tanto el conocimiento académico como los saberes ancestrales, fomentando el diálogo siempre entre culturas y el respeto por la diversidad. Cuando nosotros reconocemos los saberes ancestrales, el buen vivir recupera prácticas tradicionales y bien sabias de cultivo, de sanación, de justicia y organización social, que sabemos que han sido siempre históricamente invisibilizadas por una estructura y un modelo dominante que realmente ha llevado incluso al pueblo en constante competencia, dominación y por ende violencia. En este caso, esto es para Colombia, en el tema de la paz, en ejemplos bastante puntuales sobre, y generales también sobre lo que consideramos como el buen vivir desde la solidaridad. Gracias a todos por sus aportes. Es muy interesante ver cómo el buen vivir toma formas distintas según el contexto cultural, ¿no? Pero siempre con ese eje común que es el respeto por la vida, la comunidad y la naturaleza. Esos, esos saberes ancestrales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de todo ese contexto y esos lazos que nos unen como continente, que nos muestran que el buen vivir no es una utopía lejana, ¿no? Sino que es una realidad cotidiana en muchas comunidades. Ahora, ahora bien, nosotros pues sabemos que nuestros países enfrentan grandes problemáticas y es importante pensar en cómo este concepto dialoga con esos problemas del presente y con los desafíos del futuro en nuestros países. Y la pregunta sería, ¿cómo se transforma y adapta el concepto de buen vivir frente a los desafíos actuales de cada país? Ejemplo como el cambio climático, la globalización o la desigualdad, y qué papel podría jugar en la construcción del futuro en Brasil, em Colômbia e em Honduras. Bom, eu vejo que no Brasil tudo começaria pela consciência da importância da gente praticar o bem viver em todas as instâncias. Só que aqui no Brasil a gente tem o maior impeditivo de todos, que é o mercado agropecuário. Há uma cultura de extrativismo que é muito difícil de ser combatida, porque os grandes poderes, eles são retroalimentados com um incentivo dessa prática. Então é sempre muito difícil, porque qualquer iniciativa que possa impedir que a gente pare de ver a natureza como um produto, ela é plenamente atacada. E isso é uma luta que já dura muitos anos de vários grupos sociais no Brasil.
Mas eu acho que o ponto-chave é que a gente entenda isso em escala nacional. E eu vejo que só poderia acontecer se a gente mudasse a visão educacional. Então, é entender que o bem viver é essencial para além das comunidades que já vivem essa perspectiva, né? Então, a gente tem essa prática dentro dos povos originários, dos grupos quilombolas, mas que ela não permaneça lá porque é algo que acomete todos nós. Eu tenho esperança de que sim, a gente consiga mudar uma perspectiva educacional com o bem viver e entender que isso, além de beneficiar todos nós, criaria uma nova perspectiva dentro da própria democracia, porque se nós somos parte do todo, todos participariam. Então, o bem viver ele traz essa prática coletiva, mas que todos fazem parte, todos participam, todos conseguem dar seu ponto de vista, dar sua opinião sobre tudo, mas que a gente consiga chegar num consenso geral que beneficie a todos da melhor maneira, sem prejudicar a Mãe Terra, e que isso possa ser disseminado não só nessa geração, mas para as gerações futuras também. Tem uma ideia de preservação, mas é uma preservação ativa, que ela acontece, que ela faz parte do passado, do presente e do futuro. Eu acho que isso é o que há de mais forte e genuíno no bem viver, porque ele não vai ser aplicado como geralmente as coisas são aplicadas, né? Que é por uma perspectiva sempre muito burocrática, sempre muito sistemática. O bem viver ele vai ser vivido, e eu acho que essa é a coisa mais linda que a gente poderia praticar. Ele é feito na prática, ele é compartilhado na prática, e isso faz com que a gente sinta que tudo que a gente faz contribui para essa mudança, para esse coletivo num todo. Definitivamente, escucharte, Cami, me hizo pensar mucho en lo que pasa en Honduras. Bueno, yo también soy de Honduras, em, porque aunque cada contexto es distinto, podemos entender que hay patrones que se repiten, entre ellos el despojo, la resistencia, las formas de vida comunitarias y cómo, pues, en muchas comunidades hondureñas el buen vivir claramente ya existe, aunque no tanto como un concepto académico, ¿no? Sino como un proyecto, una nueva forma de vida en la que están las luchas por el agua, el trabajo colectivo, la defensa del territorio, los cultivos comunitarios, las lenguas ancestrales que se siguen hablando en los rituales y en las fiestas, ¿no? Definitivamente el buen vivir también está en lo cotidiano, en lo cotidiano. Y en Honduras, uno de los ejemplos más claros que hay frente a estas problemáticas de globalización, de desigualdad, de cambio climático, eh, uno de los ejemplos más claros de despojo de los territorios para los pueblos indígenas también son las sedes. Las sedes son zonas de empleo y desarrollo económico. Y a primera instancia, con ese nombre ya se suena como bien, ¿no? Como si fueran espacios para generar oportunidades. Pero en realidad, esto funciona como territorios privatizados dentro del país, donde básicamente inversionistas extranjeros pueden poner sus propias reglas, tienen su propio sistema judicial y no están obligados a respetar, por ende, la Constitución hondureña. Lo peor de todo es que en estas zonas están establecidas en territorios donde viven comunidades rurales y donde no hubo un consentimiento previo, ¿no? Para instalarse. Estas zonas también prometen empleos e innovación. Sin embargo, lo que significa para las comunidades es perder sus tierras, su autonomía y su forma de vida. Frente a esto, el buen vivir
plantea otra vez otra lógica, ¿no? En vez de entregar el país a intereses privados, se trata también de fortalecer las formas comunitarias de habitar el territorio desde el cuidado y no desde la explotación. Un ejemplo también muy claro son las comunidades garífunas de la costa norte, que son un pueblo afroindígena que es una cultura muy rica y que tiene una relación muy profunda con la tierra y el mar. Sus tierras son comunales, por tanto no privadas, pero con el auge del turismo y todo esto ha traído hoteles y proyectos inmobiliarios en su territorio y claramente sin su consentimiento. Y pues a esto del 2020 varios líderes garífunas desaparecieron tras defender su territorio y hasta hoy no se sabe dónde están. Y esto no solo viene de un conflicto por tierras, también de una violencia que busca borrar una cultura entera, porque es una forma distinta de habitar el mundo, ¿no? El mundo colonial. Y creo que esta idea también conecta mucho con lo que eh, propuso Malcolm Ferdinand sobre el infanticidio simbólico, como está básicamente negar a un pueblo la posibilidad y su posibilidad de existir desde sus propios códigos culturales, ¿sí? Y también como el pensador indígena Alton Krenak planteaba que básicamente estas formas de vidas les resultan incómodas, ¿no? A este sistema cuando se hablan otras lenguas, cuando se tienen otros calendarios, cuando hay otra forma de entender la tierra, cuando no encaja en esta lógica del mercado. Entonces, prácticamente intentan convertirlo en algo exótico para el turismo o simplemente termina desapareciendo. Y bueno, también considero que otro problema que enfrentamos como país es la expansión de los monocultivos, ya en el tema de la contaminación ambiental, especialmente la palma africana, en el caso de Honduras, que este monocultivo destruye totalmente la biodiversidad, también contamina el suelo y desplaza a las comunidades, por lo que genera también una crisis alimentaria porque las tierras ya no producen alimentos para la gente, sino para exportar. Y ahí hay ahí una ruptura metabólica porque se rompe la relación entre las personas y las tierras. Cuando la vida en el territorio ya no es posible, eh, termina pasando que muchas personas migran y no solo por cuestiones económicas, sino porque no hay condiciones para vivir con dignidad, donde hay ríos contaminados, tierras privatizadas y como vimos también, y creo que eso lo enfrentan la mayoría de países de Latinoamérica, que el defender el territorio puede costarte la vida. Y podríamos resumir que esta migración forzada también en mi país es un duelo colectivo. Y bueno, finalmente el buen vivir para mí es mucho más que una alternativa, es una forma de habitar el mundo, de reencontrarnos con valores que el sistema dominante ha intentado olvidar o destruir, sea la colectividad, la reciprocidad, el respeto profundo por la tierra y la diversidad cultural. Y bueno, se trata de aprender de las formas de vida que aún resisten, que siguen sembrando, cuidando y celebrando la vida en comunidad. Y bueno, pienso que el buen vivir nos invita también a imaginar y a construir caminos diferentes, donde el bienestar sea colectivo, donde hay una armonía con la naturaleza y no solo un producto del mercado. Y es que en muchas comunidades de Honduras el buen vivir ya está presente. Lo vemos, como lo he mencionado, en las luchas por el agua, en los cultivos comunitarios y en las lenguas ancestrales, que siguen vivas. Lo que hace falta, pienso yo, es que estas voces se escuchen, que esas formas de vida se respeten y que el buen vivir finalmente se
se conciban como o se reconozca como una propuesta válida, no solo para algunas comunidades, sino para todo el país, como dar un mayor pronunciamiento para esas voces que son invisibilizadas, para que sean escuchadas y respetadas. Sí, totalmente de acuerdo con que este concepto del buen vivir es una amenaza para este sistema, ¿no? Para este sistema neoliberal de desarrollo, entre comillas, y de una expansión a través de la producción extrema y no a través del reconocimiento de nuestro entorno y del otro, del prójimo, ¿no? Yo quiero hablar acá y responder esta pregunta un poco desde el caso de Colombia, de mi país. Como ejemplos de esto tenemos al pueblo Nasa en el Cauca, pueblo indígena, que ellos tienen su proyecto político y cultural de autonomía indígena, donde defienden el territorio como espacio de vida, ¿no? Quería decir acá una cosa y es que la mayoría de, eh, el surgimiento de este concepto del buen vivir en Colombia es a partir del territorio, ¿no? Primero del territorio, como estas comunidades que fueron en algún momento nómadas, empiezan a buscar ese territorio donde pueden tener todo eso que buscan como un buen vivir, ¿no? Entonces, es basado a través del territorio. Entonces, ellos, el pueblo Nasa, defiende el territorio como espacio de vida y no de explotación. Promueven también la economía propia, la justicia ancestral y la educación comunitaria. Otros pueblos como el Arhuaco, el Cancuamo, el Cogi, el Huigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, su cosmovisión gira en torno a la ley de origen y que es una guía espiritual que regula la vida en equilibrio con la naturaleza y el cosmos. El pueblo Misak defiende al territorio como espacio sagrado y desarrollan formas de gobernanza basadas en la colectividad, el respeto por la vida y la reciprocidad. Los pueblos Inga y Camensta en el Putumayo promueven la conservación del bosque amazónico desde un enfoque de armonía con la madre tierra. Y ahora nos vamos a las comunidades afrodescendientes que también viven a través de los principios del buen vivir, llamados desde otras formas, ¿no? En el Pacífico colombiano, muchas comunidades afro viven la relación con los ríos, los manglares, el mar y el territorio, que están medidos por los valores como el cuidado, la solidaridad, la memoria colectiva y la espiritualidad. Un ejemplo es el Consejo Comunitario del Río Atrato, que son procesos de organización y de lucha de resistencia afros que han sido clave en la defensa del territorio frente al extractivismo. La sentencia de la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos en el 2016 y fue un paso concreto hacia una visión de buen vivir territorial en Colombia, lo que se debería hacer con los diferentes ríos y diferentes ecosistemas. Dentro de las comunidades campesinas, en zonas rurales de Santander, Cauca, Antioquia, Meta y Boyacá, comunidades campesinas incorporan el enfoque del buen vivir en sus planes de vida, en sus prácticas agroecológicas y procesos de soberanía alimentaria. Y ya en movimientos sociales y académicos, algunos movimientos sociales, colectivos ecologistas y universidades están promoviendo el buen vivir como una alternativa al modelo extractivista y desarrollista. El término ha empezado a tener más fuerza en debates sobre política ambiental, derechos territoriales y justicia climática en Colombia. Acá, bueno, en la parte urbana también se incorporan a través de las huertas comunitarias y colectivas urbanas, donde hay una circulación de alimentos. Hablando desde mi experiencia propia, lo viví, lo he vivido, de esa colectividad y esa circulación de alimento orgánico, eh, de reciprocidad, de solidaridad con el otro, de, mm, bueno, de toda esta filosofía, ¿no? Entonces, este concepto de buen vivir se ha transformado y ha adaptado a los desafíos que vivimos hoy en Colombia, como el cambio climático, la desigualdad y las tensiones que deja
y que hay aún por el conflicto armado. Aunque muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han vivido desde siempre bajo estos principios del buen vivir, ahora se está retomando ese enfoque con más fuerza como una forma de resistencia. Lo mismo, lo vuelvo a comentar, lo mismo pasa con el contexto urbano de las grandes ciudades. Se les apuesta a la preservación de especies, a la circulación de alimentos orgánicos a través de huertas urbanas comunitarias. Entonces ahora este concepto para Colombia, el buen vivir, es una referencia de resistencia hacia ese sistema, ¿no? Por ejemplo, frente al cambio climático hay muchas iniciativas comunitarias que buscan proteger los ríos, los bosques y las semillas nativas, que no es solo, pues esto no es un tema ambiental, ¿no? Sino también cultural y espiritual. En regiones como el Cauca y el Chocó, las comunidades defienden sus territorios frente a la minería, el monocultivo, la deforestación, y lo hacen desde una lógica colectiva siempre, ¿no? No individualista. También frente a la globalización, que muchas veces impone modelos de desarrollo, lo que hablamos, que no tiene en cuenta nuestras realidades y esas diferentes realidades que hay. Como decía Marci, es una forma de habitar la tierra. Muchas comunidades están apostando por la soberanía alimentaria, el comercio justo y la educación propia como formas de mantener su identidad y autonomía. Y algo muy importante en el caso colombiano específicamente es que este enfoque puede aportar mucho a la construcción de paz en muchas zonas que han sufrido la violencia. El buen vivir está sirviendo como una base para reconstruir la vida en comunidad, para hacer memoria, para reconstruir a través de la memoria, sanar heridas y volver a pensar el futuro desde el cuidado, la dignidad y el respeto por la tierra y la comunidad. En Colombia esto implica reconocer que la naturaleza en Colombia y en Latinoamérica en general, implica reconocer que la naturaleza, el entorno y las comunidades deben ser entendidos como sujetos de derechos y no como recursos a explotar ni espacios que puedan ser sacrificados en nombre del, entre comillas, desarrollo. Necesitamos que el buen vivir sea reconocido institucionalmente y reaprendido como una filosofía de vida necesaria y urgente, y no solo para las poblaciones indígenas, campesinas, afros o rurales, que son conscientes de lo que es el buen vivir, sino que esto debe estar en toda la sociedad para el futuro de nuestra tierra. Y es urgente, ¿no? Respondiendo a cómo sería una Colombia en el futuro basada en el buen vivir, sería un país donde la naturaleza sea sujeto de derechos, donde la Amazonía, los páramos, los ríos y los bosques sean protegidos como seres vivos, como, no como recursos. Las decisiones de desarrollo no se tomarían solo desde el crecimiento económico, sino desde el cuidado de la vida en todas sus formas. Estos proyectos extractivistas que destruyen ecosistemas serían reemplazados por modelos sostenibles y comunitarios. Las comunidades indígenas, afros y campesinas tendrían plena autonomía sobre sus territorios, culturas y formas de vida. Sus conocimientos y sus cosmovisiones serían parte central de las políticas públicas y el Estado dialogaría con ellas en igualdad, reconociendo la diversidad como una riqueza. Además, tendría soberanía alimentaria. El campo colombiano florecería con prácticas agroecológicas, mercados locales y economías solidarias. La alimentación dejaría de depender de importaciones o monocultivos y los alimentos serían sanos, locales y accesibles para todos. Un país o un continente donde la educación sea propia, diversa y descolonizada. El sistema educativo reconocería y enseñaría los saberes ancestrales, las lenguas indígenas, la historia de los pueblos y las luchas sociales. No sería una educación para competir, sino para convivir, cuidar, crear y reconstruir tejido social. Un país con justicia ambiental, social y cultural. Se cerrarían las brechas históricas que han marginado a regiones enteras. La justicia no solo sería de castigo, sino restaurativa también, basada en el diálogo, en la reparación y en la sanación colectiva. Los territorios afectados por el conflicto armado serían reconstruidos desde adentro con participación de sus habitantes. Pues no sé, esto suena muy utópico o no. Yo tengo esperanza.
Yo tengo esperanza por la humanidad, por ese cambio. Sé que lo viven en comunidades, lo estamos viendo, lo estamos hablando entre nosotros. Sí hay comunidades que lo viven, que viven ese buen vivir, que lo ponen en la práctica y es una posibilidad concreta, ¿no? Pues como digo, ya se está sembrando en muchas comunidades, pero que requiere una voluntad política, un reconocimiento a los pueblos y un cambio profundo en la forma de pensar el desarrollo. Eso es, sí, es un futuro donde vivir bien no significa tener más cosas ni tener más dinero, ¿no? Sino vivir con dignidad, armonía y respeto por todas las formas de vida. Como hemos visto a lo largo de esta conversación, el buen vivir no es una idea del pasado, sino una propuesta viva y actual que se expresa de múltiples formas en nuestros territorios, que nos invita a imaginar futuros diferentes, más justos, sostenibles y profundamente conectados con la vida en comunidad y con la naturaleza. El Sumac Causay surge precisamente de esa necesidad de los pueblos indígenas de América Latina de recuperar su historia, su identidad y su relación con el mundo, luego de siglos de destrucción material y cultural desde la conquista y la colonia. Este concepto encierra la reconstrucción del sentido de la vida y de la ética que guiaba la existencia de las comunidades desde hace más de 500 años. En este proceso de recuperación de sus filosofías, saberes, representaciones y formas de vida, emergen el Summa Causay y el Summa Camaña, ambos traducidos como vivir bien, como respuestas profundas a una necesidad de descolonizar el pensamiento y el conocimiento. Y nada, agradecemos mucho a los que nos escuchen, que los hayan acompañado en este espacio. Gracias, colegas, por todos esos aportes, porque cada vez aprendemos más y sumamos más conocimiento e historia a nuestro continente como representantes de nuestros países centroamericanos y suramericanos. Esperamos que esta reflexión pues haya inspirado a las personas que nos vayan a escuchar y a nosotros mismos a mirar nuestros propios contextos con otros ojos y a preguntarnos cómo podemos construir colectivamente un mundo donde vivir bien no sea un privilegio, sino un derecho para todas y todos.